Seguro que conocen a alguien que está en lista de espera para ser intervenido quirúrgicamente. En Castilla y León casi 37.000 personas esperan una llamada de teléfono para pasar por el quirófano. Los recortes han hecho que la demora media pasara de 73 días en diciembre de 2012 a 110 a día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es el gran lunar de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que sin embargo continúa como uno de los sistemas de salud público mejor valorados de toda España. Ya en abril, el Ejecutivo Regional puso en marcha un plan de choque dotado con 12 millones de euros destinados a contratar personal y a recuperar conciertos con la sanidad privada. Sin embargo, los datos apenas han mejorado. Ahora la prioridad son los casos graves. No es lo mismo operarse de juanetes que operarse del corazón. Es una de las frases más utilizadas por el consejero de Sanidad que hoy nos acompaña. Antonio Sáez Aguado, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Está preocupado? Sí, claro. Estoy preocupado porque las listas de espera son un problema importante, porque se han incrementado en Castilla y León en el último año, pero a la vez esperanzado porque forman parte ya de una prioridad de nuevas actuaciones. De hecho, en el último trimestre ya se han reducido de una manera no pequeña, en más de 3.200 pacientes han disminuido estas listas, pero a la vez yo quiero trasladar dos mensajes. Siendo un problema importante el que tenemos en Castilla y León, no es específico nuestro. Es un problema de la sanidad pública en general. Nuestros datos son un poco menos malos o un poco mejores, como queramos verlo, que la media española. Y además, y quizá es lo más importante, los casos graves se están atendiendo con rapidez. En general, los casos graves, especialmente los oncológicos y una parte de la cirugía cardíaca, las estamos interviniendo en un periodo que no supera los 30 días. Después hablaremos de los datos y le preguntaremos si desde ayer está menos preocupado por ese dinero que ha pedido el Ejecutivo Regional, que una parte de ese dinero va a ir a la sanidad, un 36% de 276 millones, y una parte me imagino que irá a un nuevo plan de listas de espera. Las medias son medias, pero no todos los complejos hospitalarios son iguales. Por eso hoy nos acompaña José Jolín, que es el responsable, gerente del Consejo Hospitalario de Palencia. Buenas noches. Buenas noches. Decimos que las medias no son iguales porque estamos hablando de unas diferencias abismales entre el clínico, por ejemplo, de Valladolid, con 178 días de esperas y 32 días en Palencia. ¿Eso es que al consejero le da a ustedes más dinero, son más profesionales, o por qué hay estas diferencias? Hombre, son muchísimas las variables. Bueno, buenas noches. En principio son muchas las variables las que determinan el que las demoras estén situadas en una cifra determinada. No solo el complejo asistencial de Palencia está funcionando bien en cuanto a las demoras medias y en cuanto a la lista de espera quirúrgica. Otros hospitales públicos de Castilla y León yo creo que están trabajando aceptablemente bien y están gestionando bastante bien sus listas de espera. Hay otros hospitales que tienen problemas estructurales y variables que yo entiendo que a corto o medio plazo no son modificables, y eso es lo que les impide el poder gestionar de forma adecuada las listas de espera. Pero la orientación que se está dando a través de la Consejería y de la Gerencia Regional es la adecuada, es decir, dar autonomía a los profesionales, a los servicios y de esta forma intentar conseguir normalizar las listas de espera, quirúrgicas en este caso, que es de lo que estamos hablando. Aquí sí que me gustaría hacer una matización muy importante, ¿no? Porque muchas veces los profesionales los piden y luego entraremos, si eso más en debate, ¿no? Que la lista de espera quirúrgica es un dato importante de calidad, de cómo está el estado de salud de un hospital, pero es uno más.
es uno más. Y hay datos muy sensibles y muy importantes que no se tienen en cuenta, y tanto los profesionales quirúrgicos como los no quirúrgicos lo demandan, ¿no? Es decir, es que parece que es lo más mediático, pero hay mucho más en los hospitales. Bueno, 32 días en Palencia. Desde la oposición se cree que todavía esto se puede hacer mucho mejor y sobre todo a nivel de Castilla y León. Hoy nos acompaña Mercedes Martín, que es la secretaria de Sanidad del Partido Socialista de Castilla y León. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ustedes han criticado ya no la situación de hoy, sino el propio plan de choque que se hizo en el mes de abril. No sé si porque la cuantía era insuficiente o porque el modo que se aplicó, porque se hizo con pocas contrataciones o porque se derivó demasiado poco a la sanidad privada. ¿Ustedes no están de acuerdo en cómo se ha hecho ese plan de choque? Bueno, por contextualizar el tema, nosotros no es lo importante la crítica, lo importante es la preocupación, y las listas de espera yo comparto en parte, pero también discrepo. Es uno de los criterios, uno de los parámetros de calidad y accesibilidad y eficiencia del sistema más importante. Por lo tanto, 2 años de recortes, 2 años de consecuencias dramáticas, como es la lista de espera. En 2 años, más de casi 250 millones de recortes suponen pasar, y me sitúo en los últimos datos que tenemos, que son de junio del 2013, de junio del 2011 a junio del 2013, 18.000 enfermos más en lista de espera, hasta esos casi 37.000 que tenemos. Una demora media de 45 días en junio del 2011 a una demora media de 110 días en junio del 2013. Por lo tanto, para nosotros, para el Partido Socialista, es una situación gravísima, porque eso de alguna forma rompe el principio de equidad, y es que todos los ciudadanos de Castilla y León tienen derecho a tener una respuesta ante una necesidad de salud y en un plazo razonable, que desde luego no puede ser ni en 2 años, ni en 3 años o nunca, que luego debatiremos lo que a nuestro juicio significa eso de priorizar entre estos enfermos sí y estos no, dando por hecho que las urgencias vitales son absolutamente prioritarias. Veremos esas diferencias y también las diferencias que existen entre el número de pacientes y la demora, que creo que son conceptos totalmente diferentes. Esta noche también está con nosotros Alberto Arzúa, que es el vicepresidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León. Buenas noches. Hola, buenas noches. Le hemos invitado a usted porque también queremos un poco tener como un representante de los pacientes, de los usuarios. ¿A ustedes qué les trasladan? ¿Se sienten informados o, como decíamos al inicio, están mirando al teléfono a ver si les llaman? Pues muchos están mirando al teléfono a ver si le llaman, pero no para ser intervenidos quirúrgicamente, sino para ser atendidos por primera vez por un especialista, que es lo que intentaremos también hablar en este debate. O sea, la lista de espera, ¿cuándo empezamos a contabilizarla? Cuando ya el especialista ha decidido que esa persona tiene que ser intervenida. ¿Y qué especialista es? Porque puede ser, o bien, el especialista que estamos hablando, de cirugía, que hemos hablado anteriormente, tú has hablado de los juanetes, traumatólogo que decide que hay que operar, o puede ser el anestesista cuando ya ha pasado la especialidad de anestesista, ha ido a la consulta del anestesista y el anestesista dice, bien, está perfecto, ya puede usted ser operado. Entonces ahí es donde se produce la diferencia, si es en el traumatólogo o es en el anestesista. Y después, en relación con lo que también has comentado tú, del número de pacientes, en Palencia sí, tenemos la suerte de 32 días de lista de espera, pero son 938 pacientes. En el clínico 178 días, pero son 5.500 pacientes. Es decir, 5 veces y media más que los que hay en Palencia esperando una lista de espera. Si multiplicamos los 32 por 5,5, casi nos acercamos a los 178 días que estamos hablando en el clínico. O sea, es una relación entre el número de pacientes y la realidad que se está produciendo, que está en la lista de espera. ¿Cuántos pacientes están en realidad esperando? Es lo que pues nos gustaría también un poco conocer cómo se elaboran esas listas. Seguro que luego José Jolín va a tener contestación a esa duda.
Bueno, la prioridad en los casos graves ha provocado una reducción del número de personas que esperan para la intervención, pero no ha rebajado la media de los días de espera. Castilla y León estaba entre las comunidades con mejores números, luego llegaron los recortes y ahora toca poner soluciones. Les vamos a resumir en un vídeo lo que ha ocurrido en los últimos meses. 110 días es lo que hay que esperar en Castilla y León para ser intervenido quirúrgicamente. Para cuando finalice el año, el objetivo es que no sean más de 73 los días de demora. La eliminación de las peonadas, es decir, las horas extras, y la reducción de los conciertos con la sanidad privada redujeron el número de pacientes en lista de espera, pero no el de días. De ahí que la Consejería se planteara en abril 5 medidas para que esa demora fuera menor. La primera, la contratación de 156 profesionales sanitarios para los hospitales de la región. La segunda, la recuperación de los conciertos. En la privada ya hay programadas más de 5.000 intervenciones. La tercera, el aumento de la utilización de quirófanos. La cuarta, la actualización de comisiones quirúrgicas. Y la quinta, la revisión de los protocolos de inclusión en las listas de espera. Para este plan de choque, cada hospital de la región ha dado a conocer sus necesidades. Para unos ha sido más urgente la contratación de personal, otros han preferido derivar a la privada. Y es que no en todos los centros hospitalarios hay que esperar lo mismo para ser operado. 37 días en Soria, por ejemplo, y 178 en el Clínico de Valladolid. Somos un hospital con muchas referencias. ¿Qué quiere decir esto? Que operamos también a muchas pacientes de otras áreas. Tenemos 16 quirófanos, pues si quitamos 7 quirófanos que los tenemos destinados a servicios de referencia, nos quedan solo 9 quirófanos para operar al resto de pacientes. Nosotros hemos aprovechado, lógicamente, ese aumento de jornada. También hemos utilizado lo que llamamos la descentralización de la gestión de los propios quirófanos. Ellos organizan, lógicamente, la actividad. No puede ser que estemos en la situación que estemos por una gestión de unos recortes que han venido impuestos por las circunstancias económicas, pero desde luego había alternativas. Ya sea por la diferencia entre unos hospitales u otros, por la patología o por los días de espera, la oposición critica que esta situación ha derivado en un éxodo masivo de pacientes a la privada. Cuando un paciente de esta comunidad, que debe ser atendido por un profesional de esta comunidad en lo público, y espera 98 o 100 días o 110 y acaba yendo a una clínica privada y siendo operado por el mismo profesional que le tenía que operar en el sistema público, no hacemos creíble lo público. Pero la Consejería insiste, los casos graves se están atendiendo. Para estos, el tiempo máximo de demora es de 30 días. Bueno, prioridad en los casos graves y por ir con lo último, ¿va a haber un nuevo plan para luchar contra las listas de esperas con el dinero, con ese oxígeno que ha llegado de ese crédito que va a pedir el Gobierno regional? Bueno, nosotros monitorizamos casi a diario cómo evolucionan el número de pacientes y las demoras, y vamos a ver cómo evoluciona en ese plan en el que habíamos iniciado en el mes de abril. Yo insisto, ha tenido ya efecto, se ha reducido en 3.200 pacientes el número de pacientes en espera. En este trimestre veraniego, pues prácticamente se va a mantener estable el número de pacientes, y normalmente en verano el número se incrementa mucho, porque lógicamente se reduce la actividad en los hospitales. El año pasado, por ejemplo, hubo casi 5.000 pacientes más en verano, y este año esperamos que se mantenga estable o que se reduzca ligeramente. Y en ese contexto vamos a ir viendo qué necesidades hay de incrementar la contratación de profesionales, la concertación, etcétera. Yo debo decir que lo importante en la gestión de las listas, además de algunas medidas que adoptemos con rapidez, son medidas estructurales. Es decir, ni siquiera la sanidad privada podría absorber todos los procesos que queramos intervenir. El número de quirófanos que tenemos es muy importante, pero es el que es. Aunque contratemos más profesionales, no siempre es posible
intervenir mucho más en función del número de quirófanos, etcétera. Y para mí lo importante también es eso, yo insisto, cuando hablamos de que la espera media en Castilla y León son 110 días, a veces trasladamos la idea de que, incluso de que ese es el mínimo, o que hay pacientes que esperan más. Es que hay muchos pacientes que se operan a los 15, a los 20, a los 30 días, y especialmente los casos más graves. Yo creo que eso también hay que trasladarlo, porque da una garantía de que un caso leve o un caso no grave, esa espera de 110 días, bueno, es preocupante, pero no. Pero lo importante es destacar que en los casos graves se intervienen con rapidez. Un reconocimiento de eso, de que al menos se está atajando. Sí. Porque la demora parece que sí que aún no solamente se ha mantenido, sino que se ha incrementado, pero sí el número de pacientes que esperamos se había reducido en verano. Para nosotros, claramente, este es un problema que se veía venir y hemos visto la evolución en estos 2 años y había una relación directa entre ese hachazo al presupuesto en sanidad y el incremento de la lista de espera. Por lo tanto, es un problema de dinero y era un problema de recursos y es un problema de volver a financiarla y a tener mínimo lo que tenía en 2011, porque de 3.452 millones a 3.238, pues esto es esta consecuencia para nosotros. Yo estoy de acuerdo, que dice el consejero, que debe ser una organización estructural en el tiempo. Yo en eso estoy de acuerdo. Ahora sí hay que atajar este drama, porque es verdad que se opera un proceso oncológico antes de 30 días y así tiene que ser si corre riesgo la vida, pero también hay que tener en cuenta el riesgo de la calidad de vida, y me refiero en calidad de vida no en los tan denostados juanetes que dan lugar a mucha demagogia, pero bueno, si no te ha visto un especialista, ¿quién me dice a mí, si no sé nada de eso, que no es un osteosarcoma? Y me asusto, en fin, que también es importante que te vea un especialista y te diga, mire, que esto es un juanete, bien, pero a partir de ahí yo creo que las personas que llevan hasta 1 año y más de 1 año en traumatología esperando un implante de una prótesis en la cadera o en la rodilla y eso les impide hacer una vida normal y una movilización normal y una calidad de vida digna, a nuestro juicio eso es importante. Y ahí en el vídeo veíamos las prioridades que estableció la Consejería en ese plan de medidas, pero nosotros creemos que sí se han reducido las plantillas, las jubilaciones forzosas de casi o más de 300 especialistas que se habrá repuesto entre un 7 y un 10, las enfermeras que se han jubilado, las interinidades y eventuales perdidos, la contratación que no se contrata nada, eso es... Ustedes hablaron incluso de que se sustituía, que eso era es una pérdida sustituir, efectiva, no para de recursos. incrementar las plantillas. Claro, pero esa es reponer lo que teníamos. En segundo lugar, incrementar esos contratos. ¿Por qué 156 y no 300? En cuarto lugar, que también era uno de los proyectos de la Consejería, estudiar y dimensionar las plantillas por si procedía su incremento. Es decir, que creemos que podemos utilizar mucho mejor nuestros recursos en el sistema público por la mañana y por la tarde y como complementario derivar a la privada aquello que realmente no podamos absorber. Vamos con intervenciones más cortas. ¿El propio complejo es el quien decide si le interesa contratar personal o hacer conciertos con la privada? Sí, intentamos en primer lugar maximizar la eficiencia, ¿no? el rendimiento de los quirófanos, el rendimiento de la alta tecnología que disponemos. Y si aún así no es posible, por ejemplo, nosotros tenemos la resonancia magnética nuclear, la tenemos funcionando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 de la noche y sábados y domingos de 8 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, y aún así, pues hay pacientes que no pueden ser diagnosticados con nuestra resonancia y eso, una vez llegado a ese límite, nos obliga evidentemente a poder establecer o a plantear un concierto externo. Pero yo en el planteamiento, en cuanto a lo que es la sanidad pública en Castilla y León,
yo soy mucho más optimista. Yo creo que los datos generales de la sanidad pública en Castilla y León son bastante aceptables, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las revistas científicas, lo dicen los indicadores de salud. No ha habido una disminución en la cobertura, ni en la cartera de servicios, ni en los procedimientos, ni en muchas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces se habla de recortes y se habla de, pero claro, en realidad, por lo menos lo que yo gestiono en el hospital, en el complejo asistencial de Palencia, la cartera de servicios no ha disminuido, todo lo contrario, va a aumentar. Precisamente ayer el consejero estuvo hablando del screening del cáncer de colon y del screening de metabolopatías en recién nacidos y varias cosas más que vamos a intentar poner en marcha, suelo pélvico. Es decir, los recortes, donde están de verdad los recortes, es en el sueldo que hemos tenido los profesionales. Ahí sí que hemos tenido un recorte de 8 años para acá, ¿no? Importante, no solo en eso, sino que además hemos tenido que ser más productivos porque tenemos que trabajar más, se ha ampliado la jornada, se han disminuido los días de libre disposición y eso nos obliga a ser más productivos, pero bueno, también a darnos cuenta que es una situación de regeneración del sistema. Es decir, hay un cáncer en el sistema que es el déficit y que de alguna forma metastatiza si no lo sabemos controlar, y los profesionales son los primeros que se están dando cuenta que ellos tienen que gestionar sus propios recursos y que el déficit no se puede abordar, no se puede ser alegre a la hora de, sino que es trabajar con un coste soportable, porque lo que está en juego evidentemente es la sostenibilidad de nuestro sistema, y eso en Palencia y en otros hospitales yo creo que los profesionales lo están entendiendo bien. El consejero nos aventura a decir qué va a pasar en diciembre de 2013. Es que hablamos de 52 días a finales de 2011, 110 ahora, con ese plan de choque en movimiento y las nuevas ayudas. ¿Se atreve a decir una cifra dónde va a estar la lista de espera? Yo me atrevería a decir algunas cosas. Uno, compromiso de que los procesos graves se atiendan en menos de 30 días. Mantener eso es fundamental. Segundo, reducir sustancialmente el número de pacientes en lista. Y tercero, reducir sustancialmente la demora media. A veces, cuando hablamos de esas cifras generales de demora media, estamos dando una idea muy poco adecuada a la realidad de las demoras. Decir que un paciente como media espera 110 días es cierto. Lo que queremos y lo que vamos a hacer también, y esos datos los vamos a dar en diciembre, es decir, cuánto espera un paciente con cáncer y cuántos han superado los 30 días. Eso es un compromiso muy importante, pero yo creo que es fundamental, porque si hacemos eso, abordamos los problemas más graves y más importantes. Y yo creo que quien necesita una prótesis de cadera, quien tiene una fimosis, quien tiene un juanete, etcétera, tenemos que atenderle también con rapidez, pero tenemos que discriminar eso. A veces, además, atender los casos graves juega en contra de la demora media, porque sería más fácil decir, bueno, atendemos todos los casos, aunque sean leves, más antiguos, y con eso reducimos mucho la demora media, pero me parecería también una cierta irresponsabilidad. Y finalmente, un último comentario, porque yo creo que se ha dicho o se ha insinuado que es que las listas no están bien configuradas. La lista de espera se inicia cuando un facultativo indica una intervención quirúrgica. Ese es el momento en el que ese paciente se incluye en la denominada lista de espera. Y a partir de ahí cuentan los días hasta que se le interviene. Y esa es la demora que ha tenido ese paciente. Y no podría hacerse de otra manera, y es como se hace en todas las comunidades autónomas españolas, que estamos de acuerdo en organizarlo de esa manera. Yo creo que así debe ser. No sé si quieren incluir también el retraso al especialista o... Sí, es que ahí está la madre del cordero, como diríamos vulgarmente, porque todo depende cuando el especialista dice que hay que intervenir, porque previamente intentará hacer un tratamiento paliativo, le dirá, no, vamos a ver esa rodilla, a ver si la podemos recuperar, etcétera, etcétera, y lo que se va manteniendo es que una persona que tenga un problema de rodilla y que al final termina interviniéndose, porque no le queda otro remedio, porque esa rodilla está mal y que por una prótesis, se encuentra que ha estado esperando más de los 365 días. O 20 años. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Yo trabajo con un compañero que le diagnosticaron una hernia inguinal hace 20 años y le han intervenido hace 6 meses. Y con eso está todo dicho.
el que yo tenga una lesión de rodilla no necesariamente supone que yo tenga que hacer una intervención quirúrgica. Por eso digo, el criterio es el del facultativo, cuando él lo indica. Porque me imagino que no hay orden para decir que se retrase algún tipo de intervención. Me falta. Perfecto, más. pues a mí me gustaría que 1.655 personas que llevan esperando más de 365 días a ser intervenidos, que ha sido dictado por un médico, en el que dice que hay que ser intervenidos, que les digamos por qué tienen que esperar más de un año a ser intervenidos y que tengan una calidad de vida tan mala como están solicitando ser intervenidos y que no saben cuándo van a ser intervenidos. Y estamos hablando de 1.655 personas a junio del 2013. Eso es lo que me gustaría y eso es lo que... es otro problema. Lo que pasa es que antes se insinuaba que es que la inclusión en la lista obedecía a otras razones. No, obedece exclusivamente a razones clínicas y de los facultativos. Insisto, una persona puede tener una hernia inguinal, el ejemplo que ponía, bueno, y no siempre es ni necesario ni imprescindible, y eso el criterio no lo puede tener la administración, ni el paciente. Es un criterio del facultativo, conociendo la situación clínica, el tipo de proceso, la gravedad, el efecto, si existen tratamientos alternativos, en definitiva su decisión clínica. Bien, lo que comentaba también, que el facultativo puede ser el traumatólogo o puede ser anestesista, entonces ahí es donde también se juega y donde puede haber una diferencia de 30 o 40 días. Podemos estar hablando perfectamente de eso, señor consejero. Yo aquí creo que está claro, nosotros podemos debatir en los términos que consideremos, pero desde luego los ciudadanos que nos estén viendo respecto a lo que decías, de que hay que pensar en la sostenibilidad del sistema, desde luego la sostenibilidad del sistema es que la ciudadanía siga teniendo la seguridad que tenía en el sistema público de salud, que cuando tengo un problema me le solucionan. Si corre riesgo la vida, me lo solucionan esta tarde y si no, me lo van a dar una respuesta en un tiempo razonable. Eso es la certeza y la seguridad que teníamos todos en nuestro sistema público de salud. Y cuando se debilita, lo hemos visto, cuando se ve el problema, que era un problema de dinero, se ha encontrado la solución. Está claro que tiene una alta valoración y tiene una alta valoración gracias a los profesionales, pero las personas sí que están viviendo esta inseguridad y estos problemas en que yo no puedo estar con una calidad de vida alterada, con dolor, con dificultades en la movilidad y con no saber si me van a operar, con casi 2.000 personas que llevan más de un año. Eso es como si el sistema estuviera diciendo, mira, os invitamos a que te suscribas un seguro privado o a que te busques la vida porque estamos tirando la toalla. Ese es el problema, la respuesta que tenemos que dar a los miles de ciudadanos y no entrar en las disquisiciones, porque ya no es el debate de prioritario, sí, prioritario, no, nadie entra en la discusión de en el plazo de 30 días o 15 que hay que operar un cáncer. Y yo en eso confío plenamente en los profesionales, lo han solucionado antes, ahora y en el futuro. Seguro que si hay un cáncer que requiere una intervención inminente, ya se van a ocupar los equipos quirúrgicos, los médicos, de que eso se agilice. A mí eso me da seguridad absoluta, pero en la demora quirúrgica estamos hablando de todas estas patologías que sí alteran la calidad de vida de los ciudadanos y que no saben ni cuándo, ni cómo, ni de qué forma. Ese es el mensaje que tenemos que trasladarle, que el sistema público que dices que tantísimo valoran les va a dar una respuesta. Eso yo creo, modestamente, que eso es lo que esperan. Bueno, yo diría una cosa, estoy de acuerdo con la idea global. También hay que decir que a 145.000 ciudadanos se les da una respuesta todos los años. En Castilla y León se hacen 145.000 intervenciones quirúrgicas, porque a veces parece que el que exista esa lista de espera o esa demora es que no se están haciendo demasiadas intervenciones quirúrgicas. Y estoy de acuerdo que hay que dar una respuesta más rápida, efectivamente. De todas formas, lo que no estoy tan de acuerdo es en el tema de la sostenibilidad. El dar esa respuesta es una garantía que tiene que dar la sanidad pública, pero no nos olvidemos de la situación en la que hemos vivido. Yo quiero recordar que la sanidad ha estado en una situación muy crítica, que debía mucho dinero, no en Castilla y León, en toda España, que había una deuda sanitaria importantísima. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. El
problema no son solo los ajustes o los recortes. El problema es que también tenemos que pagar lo que hacemos. Y eso, los recursos no se inventan. Esto es muy, seguramente políticamente no sea muy correcto decirlo, pero tenemos que hacer compatibles las dos cosas. La respuesta que damos hoy a los ciudadanos y la sostenibilidad de la sanidad pública, la de mañana, la de pasado mañana, la del próximo año. Yo creo que eso es lo que explica por qué en España, en todas las comunidades autónomas, ha habido que hacer un esfuerzo de cierto ajuste del sistema. Eso explica que en toda España se haya incrementado las demoras y ahora probablemente estamos en condiciones de recuperar esa situación y vamos a intentar hacerlo con la mayor rapidez posible. Sí, sí, yo estoy plenamente convencida de la crisis que estamos viviendo y la situación que hemos pasado. Y es verdad que todos los procesos que hacemos diariamente en la sanidad pública de Castilla y León hay que financiarlos, evidentemente. Seguramente, y en eso estaremos todos de acuerdo, nunca ha estado bien financiada y de forma finalista la sanidad. Y ahora está claro. Pero esto se ha derivado de un hachazo de 7.000 millones que a nosotros nos han supuesto más de 200. ¿Que había que sacarlos de algún lado? Hombre, pues a mí si me dan a elegir, seguro que como a miles de ciudadanos, elijo la sanidad pública antes que las instituciones financieras o Bankia o todo lo demás, sinceramente, porque esto sí que es una inversión en la salud de todos y lo demás, pues vaya usted a saber. Fíjate, perdón, ayer conocíamos un dato, yo estoy de acuerdo. En el año 2011, el gasto que se financió a las entidades financieras fue de 1.700 euros por persona. En 2011 estoy hablando. Eso es algo más que el gasto por habitante en sanidad. Claro. Pero yo no sé, no entiendo de esas políticas financieras. Seguramente hubo que hacerlo, seguramente, porque no hacerlo hubiera tenido otras consecuencias. En el año 2011 ya recordamos quién gobernaba y se hizo así. Bueno, pues seguramente había que hacerlo porque las consecuencias hubieran sido peores para los servicios públicos. A mí lo importante es ahora recuperar eso, activar este plan para recuperar los tiempos razonables de demora y mantener la sanidad pública como la conocemos. Sí, yo recuerdo quién gobernaba en 2011 y recuerdo quién en el 2012, un hachazo de 7.000 millones, que ahí está el problema. No vamos a hablar ahora del 2011. Vamos con los casos concretos y por ver un poco las diferencias, que hablábamos de los complejos, las diferencias que hay entre de días de demora, que es verdad que algunos centros son de referencia y tienen que dar prioridad a operaciones de corazón que pueden durar muchas horas y que no es lo mismo que los famosos juanetes, pero incluso operando juanetes o operando varices, ¿por qué funcionan mejor y llevan una mayor rapidez unos complejos que otros? Hombre, primero los complejos no son comparables, depende del grupo al que pertenezcan, ¿no? Hay hospitales que son de referencia y tienen procedimientos más complejos, lo decía antes el consejero, ¿no? En donde pues bueno, una patología determinada ocupa un tiempo quirúrgico mucho más largo. Entonces es difícil comparar los hospitales, ¿no? Porque cada hospital es un mundo diferente. Y claro, lo decíamos también anteriormente, ¿no? Son muchas las variables que condicionan las listas de espera quirúrgicas y bueno, algunas de ellas sí que son modificables y otras no son modificables por problemas estructurales, ¿no? A corto o medio plazo. Eso no quiere decir que próximamente pues bueno, pues se puedan ir solucionando. Pero a mí sí que me gustaría apuntar en cuanto a la lista de espera quirúrgica datos importantes, ¿no? Como es la importancia que tiene la prioridad porque efectivamente la prioridad, el intentar los procesos potencialmente más graves, priorizarlos, pues eso va en detrimento de la demora media. Pero también no podemos olvidar que un 16% por ejemplo en mi hospital, un 16% de la actividad quirúrgica es actividad quirúrgica de urgencias. Es decir, el problema lo tenemos que contextualizar. El problema de las listas de espera ya no es un 100%, es un 84%, porque es 16%, la solución es inmediata. Y estamos hablando de mucha actividad asistencial. Un 16% de la actividad quirúrgica urgente supone pues bueno, unos recursos muy importantes que hay que destinar para, en el momento, intentar solucionar el problema urgente de los pacientes.
Y luego una matización que yo creo que viene a colación, ¿no? Antes cuando hablabas de la introducción de cuándo un paciente empieza a estar en lista de espera, ¿no? Hay una normativa, hay un decreto de garantía y hay unos documentos normalizados en donde figura claramente en qué momento el paciente entra en lista de espera. Pero es que la prioridad no solo son pacientes oncológicos, porque el criterio de prioridad 1, 2 o 3 lo marca el clínico, es decir, puede haber circunstancias que incluso una catarata, el clínico marque que sea una prioridad 1 y por lo tanto hay que operarla antes de 30 días, o una hernia, o una prótesis, porque bueno, hay que analizar la comorbilidad, hay que analizar otras muchas cosas. Entonces esto le da al clínico una flexibilidad a la hora de poder abordar de una forma mucho más global y mucho más integral lo que es el paciente, ¿no? El paciente no es una catarata, no es una prótesis, no, el paciente es muchas más cosas, ¿no? Entonces él, con su criterio, que es el que tiene que prevalecer, es el que indica si es una prioridad 1, si es una prioridad 2, eso es una prioridad 3. Evidentemente, todos los procesos oncológicos son una prioridad 1, aunque sea una neoplasia de piel, también es una prioridad 1, pero una catarata, una hernia, puede ser también una prioridad 1. Sí, pero entonces yo te pregunto, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, si aludes al decreto de garantías, al 68-2008, en 180 días de demora máxima. 180 días son 180 días, entonces entendemos, y confiando siempre en el criterio que tú decías, clínico y específicamente una vez que se establece el ratio de prioridad que hay que dar a esas patologías, que va a ser excepcional que nadie supere los 180 días. Quiere decirse que ese decreto de garantías no me tienen que operar a mí de una hernia inguinal en 2 meses, pero no voy a superar los 180 días, salvo excepciones. Y ese es el objetivo, y ahí entrarían todas las priorizaciones, porque a mí me preocupaba eso de prioridad 1 en no más de 30 días, una segunda prioridad que puede ser una catarata que te hace que no veas por ninguno de los 2 ojos, o las 2 caderas que requieran una prótesis primero y la otra esté mal, en fin, las que correspondan, pero otras patologías que no tienen ni una urgencia vital ni una urgencia de una calidad de vida profundamente deteriorada, se van a operar también en esos 180 días sin superar los 2 años, los 3 o nunca, porque es que eso es lo que me preocupa a mí. Esto depende de las prioridades clínicas. Claro, decir, pero siempre sin superar los 180. Depende a partir de ahí. Vamos a ver. Porque esa es la demora máxima. No es la demora máxima, es la demora de garantías. De garantía para el paciente que puede acudir a otros servicios cuando esa se supera. Las prioridades clínicas, si no recuerdo mal, y el doctor Holling lo conocerá, son los casos, prioridad 1, casos graves, intervención en no más de 30 días. Prioridad 2, casos no graves, intervención en no más de 90 días. Y la prioridad 3, creo recordar que no tiene límite, porque está en función de las condiciones clínicas y de otro tipo. Una fimosis es una prioridad, ¿tiene que tener prioridad temporal? No necesariamente. Sí, unas varices que tienen un componente a veces más estético que patológico, ¿tiene que tener una prioridad temporal? Pues depende de los criterios clínicos. Sí, pero entonces a todos esos enfermos, ¿qué les decimos? El sistema público tira la toalla, usted búsquese la vida. ¿Qué les decimos? No, en relación con eso, a mí lo que nos preocupa como consumidores es el tema de la sanidad privada, esa derivación que se pretende a la sanidad privada y cuándo se terminaría ese paciente a la lista de espera, cuándo es intervenido en la sanidad privada o cuándo es derivado a la sanidad privada. ¿Y qué pensaría el paciente si se encuentra a su médico en la sanidad privada? Que también salía en el vídeo que hemos visto en el primer corte que hemos tenido. Entonces es un poco también la preocupación que desde los consumidores estamos detectando. O sea, pues se termina ahí la lista de espera y ya cuando me derivan a la sanidad privada ya no estoy en el sistema público y por lo tanto ya no tengo, ya se me considera que ha sido intervenido. Primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué va a ocurrir con los profesionales médicos de la salud pública, que también el doctor Holling los ha mencionado y a los cuales bueno, descubrimos y nos quitamos el sombrero, porque siguen siendo grandes profesionales y tenemos unos estupendos profesionales en Castilla y León que se les ha reducido muchísimo el sueldo y que siguen trabajando y dedicándose a su vocación, porque son médicos de vocación y la verdad hay que descubrirse ante ellos. No solo hay médicos, hay enfermeras, hay auxiliares, hay todo técnicos, el personal médico, me refería al personal sanitario, o sea, me refiero a todos, pero se entienda por general.
El paciente deja de estar en lista de espera cuando es intervenido, en un centro público o en un centro privado, punto. ¿Ustedes han detectado que ha habido gente que se ha cansado de esperar y que han Claro, pagado de su bolsillo? Yo no quiero dar nombres, pero yo se lo comentaba al consejero en la comparecencia en el Parlamento de la semana anterior. A nosotros se dirigió una ciudadana de Valladolid que llevaba esperando pues un año con dificultades para caminar, que requería una prótesis de rodilla y puede hacer una buena vida si tiene solucionado ese problema. Es decir, que cuando a alguien nos afecta el que te altera tu vida cotidiana y tu desarrollo normal, el dolor, la inmovilidad y las dificultades, pues claro, se te hace prioritario, aunque no te vayas a morir. Entonces, ella, como luego es prioritario informar a los enfermos desde qué día están en lista de espera, cuál es el tiempo previsto para que se les solucione su problema, cuando van a la consulta del anestesista, más o menos la previsión del periodo en el que se les va a operar, porque ahora mismo, salvo excepciones, no saben nada. Esta ciudadana se remite a su hospital de referencia y le dicen, uy, tienes que esperar por lo menos otro año y medio. Y claro, pues se espeluznó y ante eso le dan la oportunidad de remitirle al dispositivo privado. Y ella no quería, porque dice que confía en el sistema público, que apuesta por el sistema público, que le da todas las garantías del mundo ante, y eso lo piensa mucha gente, ante una eventualidad o una complicación en el sistema público todo responde y va rodado. Y en la privada, pues con todo mi respeto y seguramente que con plenas garantías, pero no todo el mundo tiene la misma confianza y yo soy una defensora a ultranza de la pública. Cuando dice que sí, pues le dan a la semana siguiente la cita, de alguna forma se le fuerza. En eso coincidimos, ¿no? La confianza en la sanidad pública y en la gestión pública, porque eso sí que lo está el consejero muchas veces matizando, ¿no? La confianza en la sanidad pública y en la gestión pública de la sanidad, no como en otras interpretaciones que se puede dar en otros sitios, ¿no? Pero yo creo que mientras estemos hablando, claro, ¿cuántos actos quirúrgicos, diagnósticos, terapéuticos, de curas hay en un hospital al día? Miles. Mientras estemos hablando de casos particulares y casos concretos, quiere decir que, bueno, que las cosas hay que mejorarlas, evidentemente. Sí, un caso concreto que refleja muchos, ¿eh? Bien, pero bueno, nosotros lo vemos también, hombre, tenemos indicadores de calidad a través de las reclamaciones, a través de parámetros que se han incrementado pues notablemente. En nuestro caso... No sé, pero reclamaciones que muchas veces se contestan con un formulario genérico, que lo hemos visto desde la Unión de Consumidores, cómo recibimos la reclamación y casi son todas iguales, con la misma introducción, la misma despedida y algo en el medio que te recogen en dos líneas. O sea, son muy parecidas esas reclamaciones y la contestación a dichas reclamaciones. Y muchas veces las reclamaciones no se formulan por el miedo a qué puede pasar al médico, no voy a reclamar, no voy a decir nada, a ver si puedo agilizar, y muchas veces la gente tiene ese respeto que se va perdiendo por desgracia, pero sigue teniendo ese respeto a ese profesional y a ese médico. Yo te pregunto, sí, un ciudadano que tardamos 4 meses en darle la cita para que le vea un especialista, 5 meses para que le hagan una resonancia, y visto por el especialista y sus pruebas diagnósticas, la indicación para su tratamiento es quirúrgica y se espera un año. 3 años de peregrinación o 2 años y medio de peregrinación. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué mensaje le estamos dando? Suscríbase usted un seguro privado porque aquí tardamos todo esto. Eso no es dar una respuesta, pero Mercedes, ¿no te parece? Pero esto no es así. Es que es una visión que pueda haber algún caso de ese tipo, sí, podrá haberlo. Pero es que me parece un poco perverso a veces utilizar los datos medios para decir que han aumentado y que ese es el dato medio, y luego ir a un caso concreto como si pudiera ser general. Claro que puede haber esos casos. Y otros muchos de atención muy rápida. Pues sí. Bueno, por eso cuando hablamos de las medias... con más de 365 días esperando una intervención. Ese es un dato. 1.655, sí, dado por la consejería. No, sí, es un dato que facilitamos nosotros. Ya lo sé, por eso. Pero fíjate, yo no lo tengo aquí esos datos. Me gustaría saber qué patologías y qué problemas de salud. Traumatología 1132, creo que son. Yo tengo un Juanete. A ver si va a ser un osteosarcoma. No, pero muchas veces... Por tanto, es que ¿para cuándo le han dado?
no lo he consultado en ese sentido. Pues hazte un agujero en el zapato. Mi madre tiene un juanete también desde hace muchísimos años. Es que, a ver, muchas tenemos veces... tenemos que hacer una breve pausa. Es verdad que detrás de cada cifra, de cada número, hay una persona. Volvemos enseguida. Seguimos en Espacio Abierto analizando la demora en las operaciones quirúrgicas. El oxígeno en forma de millones que el Gobierno regional destinará a la sanidad y en concreto a las listas de espera permitirá reducir el número de afectados que desesperan esperando. ¿Ese dinero es suficiente o el problema no es el dinero? Enseguida nos va a contestar el consejero, pero antes queremos mostrarles la pregunta que les hemos hecho a ustedes, si han notado el incremento de la lista de espera para operaciones en el último año y como ven el 82% parece que conoce personalmente, tiene algún familiar o cree que esa demora sí que se ha incrementado. Consejero, ¿qué podemos hacer? ¿Hay dinero suficiente? Tenemos ya una última reflexión, muy rápida porque vamos muy mal de tiempo, de dónde se tiene que hacer la prioridad para minimizar el daño, reducir las listas, atacar los casos graves o lo que usted considere. Bueno, nosotros ya hemos planteado ese esfuerzo con la incorporación de nuevo presupuesto lo podremos reforzar. Se está empezando a notar, insisto. Aparte de los 12 millones, ¿cuántos millones más se va a destinar a listas? Vamos a verlo hasta... No crean ustedes que por incrementar, sobre todo en un periodo corto de tiempo, mucho los recursos necesariamente mejoran las demoras, porque hay que absorber esos casos. No es cuestión de tener 50 traumatólogos más, con eso podríamos hacer algunas cosas, hay que tener 50 quirófanos para hacerlas, de manera que es un problema de ese tipo. Segundo, tenemos que actuar sobre todo lo que afecta a las listas de espera. Y no solo son las intervenciones quirúrgicas, también son las indicaciones quirúrgicas. Ahí hay mucha variabilidad, antes el doctor Jolín lo decía, unos servicios indican más intervenciones quirúrgicas, otros menos. En eso estamos trabajando también con los profesionales para intentar llegar a un consenso y a un estándar. Lo importante yo creo que es que hemos iniciado una senda de reducción de la lista, que tenemos que potenciarla un poco más y que vayamos a ver los resultados al finalizar el año. Y lo importante, insisto, yo lo repetiré muchas veces, es que los casos graves se atiendan cada vez con mayor rapidez, a la vez que globalmente reduzcamos las dimensiones del problema. Doctor Jolín, ¿qué diría la gente que lleva 3 meses esperando, que no le llaman? Pues lo que decíamos al principio, ¿no? De transmitir un mensaje de optimismo, porque yo creo que se está encauzando desde el aspecto económico, pero el quid de la cuestión yo creo que está ir de la mano con los profesionales. Y bueno, y es lo que yo creo que a corto o medio plazo es lo que va a dar resultado. Ellos son conscientes de que hay este problema y que bueno, que hay que disminuir la variabilidad clínica, hay que potenciar las comisiones quirúrgicas, hay que disminuir, y este es un tema muy importante, las suspensiones quirúrgicas, porque bueno, pues sobre todo aquellas que son debidas a motivos como falta de tiempo o motivos no suficientemente justificados, y bueno, y contemplando varias variables y sobre todo con el compromiso y la corresponsabilidad de médicos, enfermeras, celadores, hostelería, porque aquí interviene muchísima gente, ¿no? Limpieza, etcétera. Pues bueno, yo estoy convencido que bueno, que en un corto o medio plazo podremos tener unas cifras pues bueno, similares a las de Palencia. Yo creo que es un problema que se ha incrementado por falta de recursos, y si volvemos a tener los recursos que teníamos, no digo con dimensiones espectaculares, pero los recursos que teníamos en 2011 se puede abordar
el volver a datos razonables o a cifras razonables como en 2011, porque esos 65 días más de demora media y esos 18.000 enfermos más, en la quirúrgica me refiero, es por los recortes. Yo creo que esos 12 millones ahora habría que multiplicarlos por 3 o por 4 y en el propio sistema público, porque espacios físicos, quirófanos tenemos funcionando a pleno rendimiento por la mañana, pero los tenemos la mitad vacíos por la tarde. Vamos a utilizarlos y nuestros espacios de consultas vamos a utilizarlas para eso que necesitamos, profesionales sanitarios. Yo creo que ahí está el tema, más recursos, menos demoras. Petición desde... Pues la petición desde la Unión de Consumidores es que esos 1.655 pacientes que llevan más de un año esperando a una intervención quirúrgica, que se realice esa intervención quirúrgica por su calidad de vida. No es como el juanete del señor consejero, que no le dolerá y no tendrá problemas, o la hernia inguinal que nos había comentado de su amigo que llevaba 20 años. Son personas que un clínico, un profesional, le ha dicho que se tiene que intervenir y que no pueden esperar más. Pues muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí. Seguiremos muy pendientes de las listas de espera y veremos cómo evolucionan. En septiembre creo que salen los datos, pero a finales del 13 volveremos a hablar. No se atreve a decir una cifra. ¿Volveremos a los 52 que teníamos en el 2011 o el 70, 73 se conformaría? Yo creo que lo importante es que la mejoremos, que reduzcamos el número, que reduzcamos la demora media, que sigamos atendiendo los casos graves. Eso es lo más importante. A partir de ahí analizaremos progresivamente cuántos días de demora, cuántos pacientes, etcétera. Consejero, muchísimas gracias de forma particular por estar esta noche aquí dando la cara y explicando esas cifras que a todos nos preocupan. Nosotros el próximo jueves, les decíamos que este jueves íbamos a hablar del Toro de la Vega, pero hemos pensado que era más interesante celebrar ese debate después de lo que suceda el día 17 en Tordesillas. Para ello estará el alcalde de Tordesillas y también responsables de Pagma, antitaurinos, detractores. Seguro que está interesante ese debate. Eso ya será el próximo jueves. Hasta entonces, descansen.